El misterio de la Divina Trinidad. El Dios de la Biblia es único. Sin embargo, la plenitud de su divinidad está dividida en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, los cuales son iguales en deidad y perfectas en unidad, pero tienen funciones diferenciadas. Hay que aclarar que no son tres dioses, sino un único Dios. Amado lector, usted en la Biblia no encontrará en ningún versículo la palabra Trinidad. En realidad, este concepto se va a desprender de la lectura de la Biblia y escudriñando los versículos pertinentes. Se dice que la Trinidad de Dios es un misterio, porque no puede ser comprendida con nuestra mente racional y lógica. Sin embargo, es una realidad que se desprende del Evangelio. La unicidad de Dios. Dios es uno, y esto nos dice Isaías, capítulo 45, versículos 5 y 6, que dice: Yo soy Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. También en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 se lee: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amado lector, usted podría pensar, y con justa razón, que el Dios único es exclusivamente para los hebreos. Pues claro que no, ya que también es Dios de nosotros, que somos el pueblo gentil, o sea, el pueblo no hebreo. Y para ello citaré el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 3, versículo 29 y 30, que señala: ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno. Dios en tres personas. La primera alusión a la Trinidad está en Génesis capítulo 1, versículo 26, que dice: Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. En el párrafo anterior podemos observar que el verbo hagamos y el pronombre nuestra está en plural, y eso confirma la participación activa de las tres personas, a saber, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en la creación. Otro pasaje de la Biblia que nos da a entender la Trinidad de Dios lo vemos en Génesis capítulo 3, versículo 22, cuando con ocasión de la desobediencia de Adán y Eva, al comer del fruto del árbol prohibido, antes de su expulsión del Edén, nos dice: Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Podemos apreciar en el párrafo anterior que el pronombre nosotros está en plural. Eso quiere decir la participación activa del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento, en 1 de Juan capítulo 5, versículo 7 señala: Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17 señala: Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En el anterior párrafo notamos que el Señor Jesús, el Hijo de Dios, fue bautizado en el Jordán. Después que subió del agua, el Espíritu de Dios descendió sobre él, y el Padre habló desde el cielo. Esta es una referencia clara a todas las tres personas de la Trinidad estando involucradas mientras que Jesús comenzaba su ministerio terrenal. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 14 nos dice: La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. En 1 de Pedro capítulo 1, versículo 2, sentencia: Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Todos los versículos anteriormente citados hacen notar que la Divina Trinidad es totalmente bíblica, aun cuando en la Biblia no figure la palabra Trinidad. Cada persona de la Trinidad es plenamente Dios.
No solo hay un Dios que consiste de tres distintas personas. Cada una de estas personas es plenamente Dios, es decir, el Padre es plenamente Dios, así como también lo son el Hijo y el Espíritu Santo. El Hijo no es mitad Dios, ni el Espíritu Santo solo un pedazo de Dios. Cada persona es enteramente Dios en sí misma. Entonces, individualmente cada miembro de la Trinidad es Dios, y colectivamente todos son Dios. Por supuesto, nunca podría haber una división en su naturaleza y esencia. En otras palabras, el Padre no es un Dios y el Hijo otro Dios, y el Espíritu Santo un tercer Dios. Solo hay un Dios. Cada persona es Dios y Dios está en armonía perfecta consigo mismo. Dios es tres en uno y como tal, Él es incomprensible a la mente humana. La divinidad del Padre. A través de toda la Biblia, el Padre es visto como un Dios soberano sobre todas las cosas. Esto también se puede ver en todas las declaraciones de Jesús acerca de estar sometido a la voluntad de su Padre, especialmente después de la resurrección, cuando Jesús llamó el Padre Dios. En Juan capítulo 20, versículo 17, Jesús al resucitar le dijo a María: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Efesios capítulo 4, versículo 6 sentencia: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. En los versículos citados anteriormente notamos que el Padre es igual a Dios. La divinidad del Hijo. En la epístola de Pablo a los Romanos capítulo 9 versículos del 1 al 5, cuando el apóstol inspirado por el Espíritu Santo habla de la genealogía de Jesucristo y su vínculo de sangre con los patriarcas, encontramos que el versículo 5 dice textualmente: de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Como podemos ver en el párrafo anterior, la Escritura afirma la divinidad de Jesucristo, al hacerlo igual a Dios. Citaré un par de versículos más para demostrar la divinidad de Jesucristo. El Evangelio de Juan capítulo 1 versículos 1 y 2 y Juan capítulo 1 versículo 14 dicen: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Del párrafo anterior, en el versículo 1, nos habla acerca de que en el principio era el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Pero ¿quién es el Verbo que estaba desde el principio de la creación, que estaba con Dios y a la vez era Dios? La respuesta está en el versículo 14, cuando dice que aquel Verbo fue hecho carne. En otras palabras, habla de Jesucristo, vale decir que Jesús desde el principio era igual en deidad con el Padre, por lo que también es igual a Dios. Como podemos apreciar, la preexistencia de Cristo antes que el mundo fuese creado es algo que la Biblia afirma, y en consecuencia Jesucristo nunca fue creado. En 1 de Juan capítulo 5 versículo 20 también afirma que Cristo es Dios, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 8 versículo 58 dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. La identificación de Dios con el nombre de yo soy lo vamos a encontrar en Éxodo capítulo 3 versículos 13 y 14, cuando Moisés le pregunta a Dios cómo debe responder al pueblo hebreo si ellos le preguntan cuál es el nombre de Dios que lo va a rescatar de la esclavitud de Egipto. Y la respuesta está en el versículo 14, que textualmente dice: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy me envió a vosotros. Vemos que Jesús es el Dios yo soy, por lo que una vez más comprobamos su divinidad. La divinidad del Espíritu Santo. A continuación mostraré algunos versículos que nos hablan de la divinidad del Espíritu Santo, es decir, que el Espíritu Santo es Dios. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos del 1 al 4, el apóstol Pedro llama al Espíritu Santo Dios. Aquí va el pasaje en mención. Pero cierto hombre, llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad, y sustrajo del precio,
sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. En el versículo 3, note cómo Pedro dice que Ananías mintió al Espíritu Santo, pero luego agrega: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Pedro claramente está asociando al Espíritu Santo con Dios mismo. En 2 de Corintios capítulo 3 versículo 17, al Espíritu Santo se le llama Señor, y el pasaje de mención dice así: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amado lector, como dije al principio de esta presentación, el misterio de la Divina Trinidad no puede ser comprendida con nuestra mente racional y lógica, solo debemos aceptarla por fe. Haciendo un pequeño recuento, se puede decir que Dios, el Padre, no procede de, ni se genera por ninguno, y por eso se habla de Él como la primera persona de la Trinidad. Lo expresado en el párrafo anterior lo podemos ver con claridad en Isaías capítulo 43 versículos 10 y 11, que nos dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. En otras palabras, la frase María, la Madre de Dios, no tiene ningún asidero bíblico, porque afirmar que Dios tiene una madre implica decir que María es superior a Dios porque ella lo habría engendrado. Nosotros, los seres humanos, con justa razón, siempre ponemos a la madre por encima del hijo, por ser dadora de la vida. Dice Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Yahvé. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Por la cita bíblica de Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9, podemos concluir que la lógica del pensamiento de Dios no es igual a la lógica del pensamiento del hombre, pues en el caso del mismo Dios y en el de Jesús, ambos son más que María. En Lucas capítulo 1, versículos 46 y 47, María reconoce que necesita un Salvador, y lo cito textualmente: entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Filipenses capítulo 2 versículos 9 al 11 nos dice que Dios exaltó de tal manera a Jesús que le dio un nombre que está por encima de todo nombre, y aquí va la cita: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. De Dios el Hijo podemos decir que Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios, que existía antes de la fundación del mundo y que se encarnó, naciendo de una mujer virgen, para luego vivir entre los hombres y señalar el camino de la redención humana. Esto lo podemos ver en Juan capítulo 3 versículo 16, en Gálatas capítulo 4 versículo 4 y en Isaías capítulo 9 versículo 6. De Dios, el Espíritu Santo, podemos decir que es la tercera persona de la Trinidad, quien procede del Padre y del Hijo. Esto lo podemos ver en Juan capítulo 15 versículo 26, en Salmos capítulo 104 versículo 30, en Gálatas capítulo 4 versículo 6 y en Filipenses capítulo 1 versículo 19. Negar la existencia de la Divina Trinidad, así como la divinidad del Hijo, sosteniendo que fue creado cuando Él existe eternamente, o negar la divinidad del Espíritu Santo relegándole a una simple fuerza activa, es totalmente antibíblico y anticristiano, tal como sostiene el grupo de los testigos de Jehová. Dios le bendiga.